los grandes clubes europeos están dando enormes jugadores a la NBA. Doncic probablemente es en este momento el mejor, o Jokic, son dos de los mejores jugadores que hay. Y hay jugadores de Estados Unidos que están un poco hasta el gorro de los europeitos, ¿eh? ¿Qué es mejor para el desarrollo del básquetbol juvenil, básquetbol universitario tipo Estados Unidos o en clubes? No lo sé, porque, a ver, no lo sé por una razón. Porque las mejores basquetbolistas españolas formadas en clubes están rompiéndola en la WNBA. Agua Fam, que no llegó a los primeros partidos de las Storm porque estaba terminando de ganar el campeonato aquí en España, campeonato femenino, se ha integrado a las Storm. Yo vi sus primeros partidos como rookie y a los 5 partidos es titular de las Storm. Titular. Que hay gente que se pasa 2 años picando piedra y calentando banquillo para poder ser titular. Agua Fam es titular de las Storm, no solo porque sea altísima, sino porque es una enorme jugadora. Entonces, yo no sé. Gasol, los hermanos Gasol, Rudy, Ricky Rubio, vivan de clubes. Jokic, Doncic, los Wembanyama, vienen de clubes. Entonces, yo no sé cuál sea la mejor formación. Yo creo que las canteras de baloncesto en España son maravillosas. Y no porque todos los vayas a ser jugadores de la NBA, pero porque tienen un profesionalismo y una visión positiva del deporte en concreto que me parece maravillosa. Pero estoy pensando eso. Los clubes españoles han dado grandes jugadores en la W y en la NBA. Y los grandes clubes europeos están dando enormes jugadores a la NBA. Doncic probablemente es en este momento el mejor, o Jokic, son dos de los mejores jugadores que hay. Y hay jugadores de Estados Unidos que están un poco hasta el gorro de los europeitos, ¿eh? Y eso que no mencioné Antetokounmpo, dije los Wembanyama, no son, es solo el Wembanyama, pero los Antetokounmpo son 3 hermanitos griegos. Entonces, yo no creo que haya una diferencia. Yo creo que el punto es, el baloncesto escolar en Estados Unidos está muy orientado a llevarte hacia el profesionalismo, y si no llegas, y no solo el baloncesto, el fútbol, el béisbol, el fútbol soccer, el fútbol de verdad, pues, el fútbol americano, el baloncesto, el fútbol de verdad, el hockey, el atletismo, todo tiene como vista el profesionalismo. Y las canteras y los clubes en Europa creo que no tienen esa orientación desde su principio, aunque evidentemente los que son grandes, pues son grandes y se van, ¿no? Y se van a los grandes clubes, y de los grandes clubes muchos pasan a la NBA.